Bueno, a ver, imaginemos por un momento a una mujer joven, una atleta, entrenadora de equipos, con un estado físico que, sinceramente, la mayoría afirmaríamos ahora mismo. Sí, una salud aparentemente de hierro. Exacto. Pero resulta que su cuerpo esconde 11 tumores diseminados por el abdomen. El diagnóstico es implacable: cáncer de ovario. Así que la medicina tradicional entra con todo su arsenal y comienza la quimioterapia. Lo normal en estos casos, claro. Claro, claro. Pero ocurre algo desconcertante. Tras la primera ronda, los tumores no se reducen. De hecho, crecen. Se aplica una segunda ronda aún más agresiva, y el número de tumores aumenta. O sea, su cuerpo, lejos de responder a la cura, parece estar pisando el acelerador hacia su propia destrucción, hasta el punto de que apenas puede caminar. Más allá de la biología básica. Totalmente. Cuando el cuerpo humano rechaza la remisión de esta manera tan frontal, la medicina clínica moderna a veces choca contra un muro invisible. Y justo ahí es donde entra el material clínico que estamos examinando en nuestra inmersión a fondo de hoy. Sí, me parece fascinante. Son los expedientes y testimonios del Dr. Marc Sandoval, ¿verdad? Eso es. Él es especialista en medicina del estilo de vida integral. Y bueno, sus investigaciones apuntan a un mecanismo fisiológico que, por desgracia, se suele ignorar en las consultas habituales. Habla de cómo la mente, y más específicamente, las emociones reprimidas, actúan como un interruptor biológico, un interruptor capaz de anular cualquier tratamiento, vaya tela. Y la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente desmontar este muro invisible. Vamos a explorar a fondo la arquitectura de esa conexión mente-cuerpo. Sí, porque solemos tratar temas como el perdón, la gestión de los resentimientos o la resolución de traumas como si fueran conceptos puramente poéticos, ¿no? Como algo exclusivo de la filosofía o la psicología. Exacto, como si no tuvieran una base física. Pero los datos que tenemos sobre la mesa demuestran que son herramientas con un peso molecular real. O sea, tienen un impacto biológico mensurable. Y para entender bien la mecánica de todo esto, creo que es imprescindible volver a la historia de esta atleta. A Michelle. Sí, a Michelle, así la identifican las fuentes. Ella llega a las instalaciones del Dr. Sandoval buscando literalmente una última esperanza. Y el abordaje inicial del centro es de un rigor físico extremo. Fíjate que no empiezan directamente con terapias psicológicas, sino con una reconfiguración metabólica completa. ¿Por dónde empiezan exactamente? Pues el protocolo arranca con un ayuno terapéutico de 3 días. Biológicamente, lo que se busca con esto es desencadenar la autofagia. Es un proceso donde las células sanas, al verse privadas de nutrientes externos, comienzan a devorar los componentes celulares dañados y las proteínas defectuosas. Ostras, qué interesante. Como hacer una limpieza profunda desde dentro. Exacto, una limpieza celular. Y después de ese ayuno, las someten a una dieta estrictamente vegana, eliminando de raíz cualquier proteína animal que pudiera generar procesos inflamatorios en el intestino. Ya, pero el protocolo va mucho más allá de la comida, ¿no? Porque le añaden caminatas pautadas por el bosque para maximizar la oxigenación celular, el uso de plantas medicinales y, bueno, un tratamiento que me llamó muchísimo la atención por su agresividad controlada, la terapia de fiebre. Sí, la hidroterapia de hipertermia es un pilar fundamental en estos centros. Básicamente, sumergen al paciente en agua a una temperatura de entre 39 y 40 grados durante media hora. Madre mía, eso no es para relajarse en un spa, desde luego. Para nada. El objetivo es inducir una fiebre artificial. A nivel inmunológico, elevar tanto la temperatura central del cuerpo acelera drásticamente la movilidad de los glóbulos blancos y además potencia la actividad de los linfocitos T, que son los encargados de buscar y destruir las células cancerígenas. O sea, le crean un entorno totalmente hostil al tumor. Eso es. Pero a ver, aquí es donde surge una contradicción brutal en los registros del caso. Michelle está recibiendo el equivalente a un asedio militar contra el cáncer, dieta antiinflamatoria, hipertermia, oxigenación a tope. Sin embargo, los análisis de sangre que le repiten cada 2 semanas muestran que los marcadores tumorales siguen por las nubes. Siguen disparados, sí. Es que, pensándolo bien, es como intentar purificar el agua de un estanque mientras un desagüe oculto sigue virtiendo toxinas sin parar, ¿sabes? La parte física del motor estaba limpia, pero el combustible seguía contaminado.
¿Qué pieza faltaba en la biología de Michelle para que todo ese esfuerzo clínico no sirviera de nada? Pues la pieza que faltaba era el estado de su sistema nervioso autónomo. Durante las entrevistas clínicas, el doctor descubre que Michelle alberga un resentimiento crónico, profundo y devastador hacia su madre biológica. Ah, ahí está el desagüe tóxico. Exacto. La historia clínica detalla un abandono a los 8 años. La dejó con los abuelos y luego la madre hacía reapariciones esporádicas, siempre cargadas de celos y comportamientos caóticos. Su único objetivo parecía ser sabotear la poca estabilidad que tenía Michelle. Y claro, este rencor perpetuo mantenía a la paciente en un estado de estrés fisiológico crónico. Es fundamental que nos detengamos un momento en la mecánica de ese estrés, porque, claro, solemos pensar en el rencor como un sentimiento etéreo, algo que te pone de mal humor y ya está, pero el cuerpo lo traduce como una amenaza de muerte inminente, ¿verdad? Efectivamente. Es que la amígdala cerebral no distingue entre tener a un tigre delante y revivir un trauma emocional constante. Al pensar en su madre, el cerebro de Michelle activaba el sistema nervioso simpático. O sea, el modo de lucha o huida. Eso es. Inundaba su torrente sanguíneo de cortisol y adrenalina. Y ojo, porque el cortisol crónico tiene un efecto inmunosupresor directo, inhibe la producción de interleucinas y reduce drásticamente la eficacia de las células asesinas naturales, las famosas natural killers. Vaya. Entonces, mientras el agua a 40 grados intentaba despertar a su sistema inmunológico, su propio odio lo volvía a anestesiar sistemáticamente desde dentro. Exactamente. Es como pisar el acelerador y el freno a la vez. El coche acaba reventando. Para ilustrar este colapso, el doctor utiliza en la fuente una metáfora muy visual que él llama la ley natural de dar y recibir. Plantea que un manzano, por ejemplo, toma nutrientes del suelo y energía del sol. Pero a ver, no se come sus propios frutos. Claro, sería absurdo. Sintetiza esa energía y la entrega en una forma diferente. Todo sistema en la naturaleza requiere un flujo ininterrumpido de entrada y salida para mantenerse sano. Y fíjate que el paralelo humano de ese flujo de energía, especialmente en el ámbito de la supervivencia emocional, es el afecto, la atención y el amor. Cuando un trauma genera un resentimiento tan masivo como el de Michelle, se crea un cuello de botella brutal, tanto a nivel metabólico como neurológico. Se bloquea la salida, digamos. Sí, la capacidad de ofrecer afecto se bloquea por completo. El sistema entra en modo de defensa perimetral, se cierra para conservar recursos. El flujo se detiene en seco y, claro, la enfermedad encuentra el terreno estancado ideal para proliferar. ¡Qué fuerte! Y aquí el doctor interviene de manera bastante tajante. Le dice a Michelle que, sinceramente, por mucho brócoli que coma o por mucha fiebre artificial que le induzcan, su cuerpo no va a permitir la remisión si no restaura ese flujo de energía. Y la obliga a iniciar un trabajo activo de perdón hacia su madre. Y ojo a los datos, porque los análisis posteriores a este cambio de paradigma mental son asombrosos. En solo 2 semanas de combinar el trabajo físico con la liberación de ese bloqueo emocional, los marcadores tumorales caen a la normalidad clínica. En solo 2 semanas. Madre mía. Sí, y a los 2 meses, las ecografías confirman que la mitad de los 11 tumores han desaparecido por completo. Los demás se han quedado en cicatrices minúsculas. Es un giro radical. Pero creo que lo más revelador desde un punto de vista puramente empírico y científico ocurre a los 4 meses. Ahí sí, la recaída. Exacto. La madre biológica regresa al entorno de Michelle y, como era de esperar, trae consigo el mismo caos destructivo de siempre. El entorno cambia de un día para otro. La variable tóxica vuelve a entrar de lleno en la ecuación. Y el cuerpo responde a la velocidad de los impulsos nerviosos. Michelle recae en el odio, pierde la paciencia, reactiva todos sus patrones de defensa. Y fíjate, horas más tarde, el centro médico la llama con urgencia tras recibir los resultados de sus últimos análisis rutinarios. No me digas que se dispararon. Por las nubes. Los marcadores tumorales volvieron a niveles críticos de inmediato. Cuando el doctor se sienta con ella a revisar las variables, confirman que ni la dieta, ni el ejercicio, ni los tratamientos físicos habían cambiado ni 1 milímetro. Nada físico había fallado. Nada. El único cambio estructural había sido la reactivación de ese veneno emocional. Volvió a paralizar su sistema inmunológico y eso permitió que la proliferación celular anómala volviera en tiempo récord. O sea, es la comprobación empírica definitiva. Porque al darse cuenta de esto, vuelve a trabajar en el perdón, reconfigura su respuesta neurológica frente a la presencia de su madre,
Y los niveles vuelven a estabilizarse. Es que es la prueba del algodón. Las fuentes de nuestra investigación establecen aquí una premisa rotunda. Afirman que 9 de cada 10 enfermedades, o sea, la inmensa mayoría de las dolencias orgánicas, tienen su cimiento en la mente. La toxicidad emocional crea el ambiente propicio para el declive físico. 9 de cada 10. Tela. Sin embargo, a ver, esto me plantea una incógnita anatómica enorme. Si el estrés sistémico, si toda esa cascada de cortisol inunda todo el cuerpo por igual a través de la sangre, ¿qué determina exactamente dónde ataca la enfermedad? Ah, claro, la especificidad. Exacto, porque el resentimiento crónico le provoca cáncer de ovario a una persona y a otra, no sé, le destruye por completo el sistema digestivo. Pues esa es justo la frontera donde la psiconeuroinmunología se vuelve fascinantemente precisa. El cuerpo, no somatiza el estrés al azar. Existe lo que podríamos llamar una geografía emocional en el organismo. Geografía emocional, me gusta el término. La inflamación sistémica busca las debilidades genéticas que ya tienes, pero también sigue vías neurológicas muy concretas ligadas a la naturaleza del conflicto. El caso de Daniel, que está detallado en los informes, ilustra perfectamente cómo el sistema digestivo se convierte en el campo de batalla de los conflictos de asimilación y tolerancia. Sí, el historial de Daniel es durísimo. Relata que sufría una enfermedad autoinmune tan severa que, según las propias notas clínicas, y cito textualmente, le estaba devorando el colon de atrás hacia adelante. ¡Qué agonía! Imagínate. Había probado dietas restrictivas, una escalada constante de inmunosupresores sintéticos fuertísimos, y nada le daba un alivio duradero. Su intestino estaba crónicamente ulcerado. Pero paralelamente a esto, resulta que Daniel asiste a una conferencia de nuestro doctor experto, compra su libro sobre estas leyes del estilo de vida y hace algo muy curioso. ¿Qué hace? Lo aparca en una estantería durante 4 meses, sin abrirlo. Es un mecanismo de evasión de manual, ¿verdad? Cuando intuimos que la cura nos va a obligar a hacer un trabajo introspectivo que duele, miramos para otro lado. Sí, es muy humano. Pero fíjate en la biología detrás de esto. El sistema entérico, o sea, todo el tracto gastrointestinal, está forrado por cientos de millones de neuronas. Funciona literalmente como un segundo cerebro. De ahí lo de las mariposas en el estómago, o cuando algo no te da buena espina, que se te cierra el estómago. Totalmente. Cuando experimentamos un conflicto territorial crónico o una incapacidad constante para digerir, entre comillas, una situación vital, en el caso de Daniel era un odio visceral y silenciado hacia un compañero de trabajo. Ah, un compañero de trabajo. Sí, pues el sistema nervioso simpático desvía el flujo sanguíneo de los intestinos hacia los músculos de brazos y piernas, preparándose para una pelea, que nunca ocurre en la realidad. Claro, te preparas para golpear o huir de ese compañero, pero en la oficina te lo tienes que tragar. Exacto, te lo tragas. Y esa privación crónica de oxígeno y nutrientes en el vientre daña la mucosa intestinal. La barrera epitelial se debilita, provoca hiperpermeabilidad, las toxinas se filtran a la sangre y el sistema inmunológico entra en pánico absoluto atacando el propio tejido del colon. Es una reacción en cadena brutal. Y el punto de inflexión de Daniel no llega con un nuevo medicamento de última generación. Ocurre cuando, obligado por el encierro de la pandemia de COVID, su club de lectura virtual decide procesar finalmente ese libro que tenía cogiendo polvo. Ya no tenía escapatoria. Eso es. Al leerlo, Daniel tiene una epifanía. Identifica la carga inflamatoria brutal que le estaba provocando ese conflicto laboral no resuelto. Y al tomar la decisión consciente de perdonar a este compañero, al desactivar esa hostilidad que sentía a diario, sucede algo a nivel biológico increíble. Logra retirar gradualmente toda su fuerte medicación hasta prescindir de ella, sanando su colon por completo. Es que al resolver el conflicto mental, Daniel desactivó la alarma en la amígdala. El nervio vago, que es la autopista que conecta el cerebro con el abdomen, pudo por fin enviar señales de seguridad. Cambió la marcha al sistema nervioso parasimpático, que es el modo de descansar y digerir. Descansar y digerir, qué importante. Claro, la sangre volvió a la mucosa intestinal, el tejido se regeneró y se apagó la respuesta autoinmune. Como dice el doctor, la curación no fue magia, fue simplemente la eliminación de una interferencia neurológica constante. Bueno, a ver, entender el colon a través del nervio vago tiene muchísima lógica. Pero hay otro caso en los documentos, el de María, que pone a prueba esta teoría llevándola al límite absoluto de la especificidad anatómica. Uy, el caso de María es tremendo. Es que María padecía un eczema severo, agrietado, sangrante. Pero la peculiaridad clínica que la hace tan especial
es que le aparecía exclusiva y milimétricamente en las manos. Solo en las manos. Tenía que usar guantes forrados de ungüentos con corticoides que la verdad no le proporcionaban ningún alivio real. Nada, no le hacían nada. Y aquí, permíteme que detenga el análisis un segundo y juegue un poco al abogado del diablo. Porque al revisar un cuadro clínico donde a alguien se le agrietan exclusivamente las manos, el sentido común y la navaja de Occam sugieren que es una dermatitis de contacto aguda. Una alergia pura y dura. Exacto. Podría ser alergia a un químico industrial, a un nuevo producto de limpieza en casa, incluso al propio látex de los guantes que usaba. Atribuir una afección de la piel tan extraordinariamente localizada a un conflicto psicológico invisible, bueno, a primera vista parece un salto diagnóstico un poco arriesgado. ¿Cómo descarta la ciencia clínica un agente externo real para apostar por la somatización? Pues mira, esa misma duda razonable que tú tienes es la que exige un diagnóstico diferencial muy riguroso en cualquier consulta seria. La deducción clínica del doctor se basó en el comportamiento biológico de las toxinas en el cuerpo humano y en esa falta de respuesta a los esteroides. A ver, explícamelo un poco mejor. Si el desencadenante de María hubiera sido un agente químico de contacto persistente capaz de causar ese nivel de ulceración, al atravesar la barrera de la piel rota, habría entrado en los lechos capilares. O sea, a la sangre. Exacto. El sistema circulatorio habría distribuido el alérgeno por todo el cuerpo, generando respuestas inflamatorias sistémicas o, como mínimo, brotes secundarios en otras partes del cuerpo. Claro, porque la sangre no se queda atrapada en las muñecas, da la vuelta a todo el cuerpo. Eso es. Además, la cronicidad implacable del eczema y su resistencia total a los tratamientos tópicos apuntaban de forma muy clara a una cascada inflamatoria que se estaba generando internamente. Y ahí es donde entra la neurodermatología. Palabras mayores. Existen vías nerviosas directas, los dermatomas, que descienden desde segmentos muy específicos de la médula espinal hasta la piel de las manos. Bajo un estrés emocional extremo, estas terminaciones nerviosas pueden liberar neuropéptidos, como la sustancia P. ¿Y qué hace esa sustancia? Provoca inflamación local, picor insoportable y degradación del tejido epidérmico. Y todo esto sin necesidad de que haya ningún estímulo externo alergénico. Básicamente, el cerebro de María estaba bombardeando literalmente sus propias manos. Es alucinante. ¿Y cuál era el detonante de ese bombardeo neuropéptido? Porque la investigación revela que el origen era puramente relacional y, bueno, devastador. María era hija única, criada bajo una sobreprotección muy severa, y se había casado con un hombre que, fíjate, dejó un empleo bancario súper estable para dedicarse a la medicina natural. Y eso a los padres no les sentó nada bien. Para nada. Este cambio enfureció profundamente a los padres de María. La toxicidad escaló a unos niveles en los que la amenazaban repetidamente con repudiarla y dejarla sin herencia si no rectificaba el rumbo de su matrimonio. La afección en las manos simbolizaba biológicamente su incapacidad desesperada para manejar la situación, para sostener los lazos familiares que se le estaban desmoronando literalmente entre los dedos. Qué metáfora tan dura y tan real. Y el análisis conceptual que hace el doctor de esta dinámica familiar introduce una pieza que es fundamental en la psicología del estrés, el concepto de la fuente. La fuente de afecto. Comida, techo y validación emocional. Si no procesamos esa dependencia cuando llegamos a la edad adulta, seguimos operando bajo un terror biológico. Sentimos que perder la aprobación de nuestros padres equivale a una amenaza de muerte real. Como si te fueras a morir de hambre por defraudarles. Exacto. María sufría físicamente, porque sus padres estaban cerrando el grifo de esa fuente emocional de manera condicionada al trabajo de su marido. Y el gran problema de depender de fuentes externas es la falta total de control. O sea, María no podía reescribir la mentalidad anticuada de sus padres. No podía forzarlos a aceptar la nueva carrera de su marido, ni evitar que usaran el dinero de la herencia como arma de chantaje emocional. Por eso, la intervención terapéutica del doctor no se centró en hacer de mediador con los padres, porque eso no dependía de ella,
Se centró en la reestructuración interna de María. El doctor la instruyó para desconectar su sistema de alerta de esa fuente externa inestable. ¿Y cómo se hace eso? Suena complicadísimo. Necesitaba asimilar que como mujer adulta ya no necesitaba la validación condicional de papá y mamá para sobrevivir. Tenía que anclar su suministro emocional a una fuente incondicional. Podía ser espiritual, de autorrespeto o simplemente amor propio. Tenía que cambiar su papel biológico. Dejar de pedir para empezar a dar. Eso es, dejar de ser una receptora desesperada de aprobación para convertirse en alguien capaz de emanar afecto hacia sus padres, pero independientemente de cómo se comportaran ellos. Es darle la vuelta a la tortilla por completo. Totalmente. Al cambiar este circuito y retirar la dependencia ansiosa, el eje hipotalámico hipofisario adrenal se reguló solo. Dejaron de secretarse esos neuropéptidos inflamatorios en sus terminaciones nerviosas y la piel de las manos regeneró todos sus tejidos de forma natural. Pasar de víctima pasiva a protagonista de nuestro propio ecosistema emocional es, de verdad, un rediseño vital tremendo. Pero, a ver, ahora bien, resulta muy sencillo para un profesional sentarse en su consulta, amparado por sus diplomas colgados en la pared, y ponerse a recetar muertes del ego, reconfiguraciones de fuentes y perdones trascendentales. Suena muy clínico, muy aséptico. Ya, desde la barrera se ven los toros muy bien. Claro, pero el documento original da un giro que me parece fascinante. Al revelar que el propio doctor Marc Sandoval no construyó esta teoría solo observando ratones de laboratorio o pacientes en camillas, sino atravesando su propio colapso fisiológico y mental. Bajó al barro. Vaya que sí bajó. Su autoridad clínica está cimentada en un abismo personal sumamente oscuro. Su historial temprano describe a un niño que tuvo que lidiar con un divorcio súper traumático de sus padres a los 14 años. Una edad complicadísima. La peor. Su madre estaba absorbida por múltiples trabajos para poder mantener la casa, así que apenas podía estar presente. Y el entorno familiar que le quedaba, compuesto por hermanastros, se comunicaba casi exclusivamente a través del desprecio, la burla y la descalificación verbal constante. Se llamaban nombres horribles entre ellos. Es el escenario perfecto para desarrollar mecanismos de defensa herméticos. Las fuentes detallan cómo el joven Sandoval construyó una armadura de perfección académica y laboral impresionante. Por fuera, claro, era el estudiante ideal, trabajador, totalmente autosuficiente, pero internamente el aislamiento y la soledad lo estaban consumiendo vivo. Claro, no podía más. Esa disonancia cognitiva, esa brecha insoportable entre la fachada funcional y el dolor interno que sentía, derivó, casi previsiblemente, en múltiples adicciones para intentar anestesiar su sistema nervioso hiperactivo. Es que esa armadura perfecta es lo que en psicología profunda se denomina el ego rígido. Son vías neuronales construidas en la infancia para proteger al individuo del dolor. Pero claro, en la edad adulta se convierten en una jaula de la que no puedes salir. El doctor formó una familia, intentó mantener la ficción de control, pero el entramado emocional colapsó estrepitosamente. No se puede fingir para siempre. Imposible. Llegó a experimentar un asco abrumador por su propia existencia y desarrolló ideaciones suicidas crónicas. De hecho, se convenció de que la única forma de no arrastrar a su esposa y a sus hijos a su miseria diaria era desaparecer física y literalmente de sus vidas, abandonarlos. Qué duro. Y en ese punto de saturación máxima, frente al límite de su propia existencia, comprendió que había llegado al final del camino para la estructura mental que había habitado hasta entonces. Las fuentes recogen que enfrentó una bifurcación definitiva. O se quitaba la vida biológica, consumido por el peso de sus traumas, o ejecutaba la muerte espiritual y psicológica de ese hombre viejo. Sí. Tenía que demoler su propio ego hasta los cimientos. Y hay que aclarar que la muerte del ego en este contexto clínico no es una derrota mística o un concepto esotérico. Es un proceso neuroplástico y psicológico verdaderamente brutal. Requiere mucho valor. Muchísimo. Implica desmantelar conscientemente los patrones de respuesta al estrés, abandonar la identidad construida en torno al victimismo infantil y, sobre todo, renunciar al orgullo enorme que mantenía vivas sus adicciones y sus defensas. Y al lograr desintegrar esa falsa identidad, Sandoval pudo reconstruir su circuito emocional desde cero, ¿no? Exacto. Se convirtió él mismo en el primer paciente exitoso de sus teorías sobre el cambio de fuente emocional y la ley de dar y recibir.
Es una transmutación del dolor increíble, de verdad. Hoy en día gestiona una consulta súper próspera y tiene una familia numerosa de 6 hijos. Pero lo más valioso clínicamente es que esa cicatriz estructural le otorga una precisión diagnóstica única. Sabe de lo que habla, porque lo ha vivido. Claro, utiliza las cenizas de su propio abismo para entender el lenguaje oculto de los cuerpos de sus pacientes, especialmente cuando navegan por crisis severas, traiciones y colapsos, donde la medicina normal no llega. Y bueno, al sintetizar todo este enorme volumen de información que hemos procesado en el análisis de hoy, emerge un mapa muy claro de la salud integral. Sí, las piezas encajan. Queda evidenciado que la curación de un tejido enfermo rara vez depende exclusivamente de la manipulación química o física externa. Un protocolo oncológico, un tratamiento para enfermedades autoinmunes o una crema dermatológica pierden una eficacia enorme si el sistema nervioso central del paciente está librando una guerra de desgaste interna. Si estás ahogando tu respuesta inmunológica bajo un torrente constante de hormonas de estrés producidas por rencores que no has soltado. Y por eso, la aplicación práctica de toda esta biología del resentimiento requiere una vigilancia súper activa por nuestra parte. Un ejercicio clínico diario muy eficiente que propone el doctor consiste en realizar un escaneo somático durante nuestras interacciones sociales. ¿Un escaneo somático? ¿Cómo funciona eso en el día a día? Pues es pararse a escuchar al cuerpo. Si al recibir un correo de un superior, al hablar por teléfono con un familiar o simplemente al recordar a una antigua pareja, si notas que el cuerpo reacciona instintivamente, alterando el ritmo cardíaco o tensando los trapecios en el cuello o generando acidez gástrica de golpe, estamos ante un indicador fisiológico clarísimo de un resentimiento activo. El cuerpo nos está avisando a gritos. Eso es la señal inequívoca de que nuestro sistema nervioso sigue atrapado en el pasado, drenando recursos vitales hacia una amenaza que ya es ilusoria. Detectar esa tensión corporal es el primer paso vital para desmantelarla y dejar de darle de comer a la enfermedad. Y fíjate, para cerrar la inmersión de hoy, las fuentes originales concluyen con una imagen sumamente evocadora que replantea por completo nuestro miedo al dolor emocional. Es una imagen preciosa, sí. El proceso de sanar un rencor, de alterar el flujo de nuestra fuente y, en definitiva, perdonar, se compara con la aproximación a un puente oscuro, desvencijado y súper intimidante, que cruza sobre el abismo de nuestros peores recuerdos. Y claro, el instinto biológico primario nos grita desde dentro que retrocedamos, que no crucemos, que nos aferremos a la comodidad del resentimiento que ya conocemos. Pero la neurobiología y la experiencia clínica, como hemos visto hoy, nos demuestran que todo aquello que el cuerpo necesita para recuperar su equilibrio, toda la regeneración celular y la paz mental que perseguimos con tanto frenesí en las consultas médicas, todo eso aguarda silenciosamente justo en el otro extremo de esa pasarela. Cabe plantearse entonces una pregunta final para reflexionar en la intimidad de nuestras mentes. ¿Cuál es ese puente emocional, ese conflicto enquistado e invisible que hoy evitamos mirar a toda costa? Y que podría ser el único dique real bloqueando una verdadera libertad biológica y mental. Hasta la próxima inmersión. Vino al mundo el Rey de Reyes, el Salvador de la humanidad. Sin joyas, sin dinero, sin coronas, vino como el más humilde de verdad. El que dijo sea la luz se humilló. El que dijo sea la vida vino a morir. El que hizo las estrellas durmió en una estrella de paja. El que dijo sea la tierra y tuvo que huir. Humildad, vino con humildad. Humildad, vino con humildad. Humildad, humildad. Vino con humildad. Humildad.
dejó lavar los pies. El que hizo las piedras fue apedreado. El que nos da el agua viva tuvo sed. El que lo creó todo, lo perdió todo.